Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Arisbe y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Certificados de origen te van a servir para pagar menos contribuciones al comercio exterior. ¿Qué son? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se tramitan? Quédate con nosotros. Amigos, para el tema del día de hoy nos acompaña nuestra gran amiga y especialista en temas en materia de comercio exterior, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Ella ha estado ya con nosotros en sesiones anteriores, una experta desde hace varios años en los temas de comercio exterior, integrante de varios organismos donde a su vez funge dentro de los consejos directivos de varias empresas importantes y asociada en su despacho Álvarez, en donde lleva todos estos temas. Pues sin más preámbulo, amigos, les dejo con este tema con nuestra invitada Samia González Villagómez. Adelante, Samia, gracias por aceptar la invitación. Hola, Deyanira, ¿cómo están? Mucho gusto en estar aquí nuevamente con ustedes, dándole seguimiento a este tema tan importante que estuvimos comentando ya la sesión anterior, en donde hablábamos de todo lo que son los beneficios de los tratados. Y como parte de este tema tan importante de cómo poder obtener ciertos beneficios, las reducciones en tasas o la exención incluso en algunos requisitos o cuotas compensatorias que aplican en la importación o exportación de productos, pues estuvimos comentando la importancia del certificado de origen. Por eso es que el día de hoy hemos decidido platicar un poquito más a detalle todo este tema para que podamos irnos involucrando en estos términos de comercio exterior que de repente parecen tan lejanos y poder tratar la manera de que puedan convertirse como en temas o conceptos cotidianos para tratar nosotros como contadores y poder dar una buena asesoría a todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, Deyanira, podemos empezar. Vamos platicando un poquito qué son los certificados de origen. Adelante. Pues realmente es un documento que se utiliza para obtener un trato preferencial conforme a los tratados internacionales que México tiene firmados. Este documento nos va a validar o nos da la certificación, como su propio nombre lo indica, de que la mercancía es originaria de alguno de los países o de las zonas con los que se tienen firmados estos convenios. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en la sesión pasada platicamos y decíamos, cuando queremos aplicar un tratado para evitar la doble tributación, lo que vamos a nosotros a buscar siempre pues es la residencia, que la persona a la que vayamos a hacer el pago sea residente de alguno de los países con los que tenemos tratado de libre comercio y después que identificar quién es el beneficiario efectivo de los pagos. En el caso del comercio, lo que tenemos que identificar es que la mercancía sea originaria de alguno de los países para que evidentemente podamos jalar este beneficio al movimiento internacional de los productos. Es decir, que por ejemplo, para exportar nuestra mercancía, si nosotros sabemos que la mercancía es originaria de México, que cumple con este criterio de origen, que hay distintos criterios de acuerdo a cada uno de los tratados internacionales que México tiene firmados, tenemos distintos criterios de origen, pero vamos a hablar muy general. Ya cuando quieran determinar un origen de la mercancía, definitivamente tienen que acercarse con un experto para que puedan delimitar si efectivamente los productos son originarios. Pero en este momento vamos a asumir que tenemos un producto originario en México, alguna artesanía, por ejemplo. Entonces, si queremos hacer una exportación, pues debemos nosotros expedir un certificado, que es un documento en donde nosotros vamos a dar fe de que es un producto realizado con productos originarios de México y que por lo tanto podríamos aplicarle los beneficios que están firmados en el TLC, en el TLCAN, por ejemplo, ¿no? En el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A su vez, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una importación de un producto de Estados Unidos o de Canadá, nosotros tenemos que pedirle al proveedor que nos emita un certificado de origen, este documento, que ahora tiene que cumplir con menos formalidades, lo vamos a ir comentando antes, pero hasta hace unos años era un formato ya específico en donde tendríamos que estar utilizando. Se conservan los datos que tenemos que tener en el documento, pero
ya no tiene que seguir tantas formalidades en ese sentido. Pero bueno, si queremos hacer una importación, como parte de los documentos que tenemos que pedir a nuestro proveedor, pues es un certificado de origen para ver si podríamos aplicar este beneficio de alguna exención en alguna tasa, por ejemplo. Entonces, siendo así, si hablamos en específico del TMEC, esto está regulado en el artículo 5.2, en donde vienen todo lo que son las disposiciones relativas a la expedición de los certificados de origen. Entonces, aquí nos dice que podemos tener una emisión y un envío electrónico. Se trata de una autocertificación, es decir, no se requiere acudir ante ninguna autoridad para que nos emita el certificado o lo valide. Tú lo puedes emitir, tienes que hacer tu análisis y lo puedes emitir. No existe un formato predeterminado. Puede ser incluso llenada por el importador, si estamos hablando de México, sería más tardar 3 años posteriores a la fecha de entrada en vigor. Es decir, una vez que tú tengas tu importación, puedes tener la importación y no tienes el certificado de origen en ese momento, pero ya tienes la necesidad de tener el producto, entonces puedes hacer la importación y después te puede llegar el certificado de origen, te lo pueden llenar o mandar después de la importación y aún lo podrías aplicar a través de una devolución de impuestos que ya comentamos en la sesión pasada. Los certificados de origen, de acuerdo con el TMEC, tienen una vigencia de 4 años a partir de la fecha de emisión. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser el certificado de origen, puede ser para una producción grande, ¿me explico? No nada más está hecho para la producción o el producto que tú estás importando. Es por eso que puede tener una vigencia tan amplia. ¿Quiénes pueden certificar un origen? Pues el productor, el exportador o el importador. Es por eso que decíamos que quiénes son los que pueden emitir este certificado. Claro. Híjole, ya desde ahí nos estás comentando que es súper útil, o sea, simplemente para tener un trato preferencial y que a veces el agente aduanal no se está afanando en la obtención de este certificado. Es bien valioso que ustedes conozcan que a pesar de ya haber realizado inclusive el pago de los aranceles, y además sin tener aún el certificado, pero pudiéndolo obtener después, es muy importante solicitar la devolución de lo pagado indebidamente, de lo pagado en exceso. Eso les va a ayudar a que el costo de sus mercancías les provoque una mayor utilidad. Hoy por hoy, peso por peso, cuantifican las utilidades, cuantifican el flujo de efectivo y vean cómo este es un área de oportunidad. Cada vez que charlamos de este tema, hemos recaído muchas veces al tema de certificados. Hoy que nos está charlando de este punto nuestra experta Samia, pues se podrán dar cuenta que en todo momento respecto a la logística que estemos llevando a cabo es muy importante tener el contacto, como ven, con el proveedor, con el productor. Es algo muy sencillo y obviamente nos está enfocando Samia a este tratado México, Estados Unidos, Canadá, tan sonado ya para todos ustedes, el TMEC, que viene, cierto que hoy ven en pantalla nuestro libro, adquiéranlo, pueden comunicarse aquí a IMEFI, es un libro en donde tratamos de tomar los puntos más importantes. Por supuesto se habla de este tema de los certificados de origen, nuestro tema esencial, que de recién estreno, digamos. Entonces es bien importante que ustedes también lo tengan. Samia, quisiera preguntarte, y de acuerdo a lo que nuestros cibernautas nos han estado comentando a lo largo de la semana, ¿cómo pueden tramitar este certificado? ¿Cómo pueden saber si existe este certificado? Y además me comentan, tengo entendido que en el portal de Hacienda existe un lugar donde se tramita este certificado. Adelante con tus comentarios, Sami, respecto a esto que está versando nuestro auditorio. Deya, mira, realmente el certificado de origen lo tienes que obtener directamente con tu proveedor. Tiene que ser una comunicación directa entre tú y tu proveedor para poder obtenerlo, porque él es el que de alguna manera tiene que cerciorarse y darte los datos y hacer el análisis de su propio producto para determinar si efectivamente cumple o no con el origen. Les decía, por ejemplo, en específico para el TMEC, ya no sigue un formato preestablecido, siempre que contenga un conjunto de elementos de datos mínimos
Estos elementos se establecen en el anexo 5A, que son los elementos mínimos de información para el certificado de origen. A continuación los vamos a ver. Esto es muy importante que nos cercioremos que una vez que nosotros pedimos un certificado, traiga cada uno de estos datos. Ok. ¿Cuáles son los datos que debe de tener el certificado de origen? Debe de indicar si el certificador es el exportador, el productor o el importador, es decir, quién está haciendo la emisión del mismo para poder hacer la solicitud del trato preferencial. Tienes que proporcionar el nombre, cargo, dirección, incluyendo país, número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador. Respecto al exportador, necesitamos el nombre, la dirección, incluyendo país, dirección de correo electrónico y número telefónico del exportador, de ser distinto del certificador. Esta información es requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador. La dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una de las partes. Esto se puede deber de ya a que puede ser que el productor emita el certificado y de repente ponga a la venta toda su producción y no esté seguro si todo mundo va a hacer la exportación. Recordemos que les decía que se puede certificar el producto de acuerdo al nivel de producción, no necesariamente tiene que coincidir con la venta. Tú puedes tener una cantidad de producción que después vas a seccionar en ventas a distintas empresas, algunas podrán hacerlas de exportación, otros serán para mercado local, por eso es que puede haber una diferencia entre el productor y el exportador. El productor tiene que proporcionar el nombre, la dirección de correo electrónico, número telefónico del productor. Y esto, si volvemos a lo mismo, es si es distinto el productor del certificador o si hay múltiples productores, tienes que indicar que son varios y se proporciona una lista de productores. Una persona que desea esta información se mantenga confidencial, puedes indicar o puedes venir en el certificado indicado disponible a solicitud de las autoridades importadoras. La dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de las partes. Asimismo, vamos a ocupar el importador, es decir, todos los datos, nombre, dirección, correo electrónico, todo lo mismo que nos piden ahora para el importador. O sea, vamos poniendo toda la información relacionada a cada una de las partes involucradas en la operación de comercio exterior. Respecto al producto, aquí sí tenemos que poner la descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria a nivel de 6 dígitos, es decir, la fracción arancelaria del producto. Recuerden que decíamos que cuando queremos empezar a hacer operaciones de comercio exterior, lo primero que tenemos que saber del producto que vamos a comercializar o que vamos a importar o exportar o utilizar es la fracción arancelaria. A raíz de la fracción arancelaria es donde nosotros podemos empezar a desmembrar todas estas obligaciones o beneficios que tienen las mercancías, de tal manera que en el certificado de origen es indispensable que ya venga clasificada tu mercancía, ya debe de tener una fracción arancelaria. Si la certificación de origen ampara un solo embarque de una mercancía, indicar si se conoce el número de la factura relacionada con la exportación. También tienes que poner cuál fue tu criterio de origen, es decir, tienes que especificar la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica. Recordemos que en este criterio de origen es todo lo que establece el acuerdo que debes de cumplir para que tu mercancía califique como originaria. Puede ser incluso, por ejemplo, en la industria automotriz, se da mucho el caso de que se van involucrando distintas partes. Tiene un proceso de maquila en donde a lo mejor llega a México una parte de este proceso, vas incorporando productos nacionales, puedes incluso tú también incorporar alguna cantidad de producto extranjero sin que pierda el origen mexicano. Esos criterios de origen son muy importantes y es lo que les decía, que ya una vez que tengan una mercancía, ahí sí es necesario que un especialista se meta a revisar cuáles son los criterios de origen que se pueden aplicar dependiendo de cada una de las mercancías para estar seguros y garantizar que nosotros no estamos haciendo una aplicación incorrecta de algún beneficio. En el certificado de origen también tenemos que poner qué periodo cubre, es decir, vamos a incluir si la certificación cubre múltiples embarques de mercancías idénticas
para un periodo especificado de hasta 12 meses. ¿Okay? Tiene que venir la certificación firmada y fechada por el certificador y tiene que traer una declaración. Esta declaración es muy importante y es textual, en donde dice: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y preservar, en caso de ser requerido, poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria para sustentar esta certificación. Este pequeño párrafo implica muchísimas cosas, doña, porque una vez que tenemos un certificado de origen, este certificado de origen puede ser sujeto a revisión por parte de la autoridad mucho tiempo después, 5 años incluso después de que ya tienes tú tu mercancía en almacén, o incluso ya hasta pudiste haberla vendido, de hecho. Pero si tú aplicaste una preferencia basada en origen, el origen, la certificación está sujeta a revisión por parte de la autoridad. El propio tratado incluso establece el procedimiento y la forma en la que se va a llevar a cabo esta verificación de origen. La verificación del certificado de origen. Entonces es muy importante, comentábamos ya, es muy importante que nosotros estemos ciertos y seguros y que hagamos un debido proceso en la identificación de los proveedores con los que vamos a trabajar. Porque si la autoridad intenta hacer una revisión del certificado de origen y no obtiene respuesta por parte de nuestro proveedor, nosotros somos los que vamos a asumir la responsabilidad total en este sentido. Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento del proveedor, que estemos seguros que es una empresa debidamente formada, que puede llegar a subsistir durante este tiempo y que va a dar la cara por lo que está dando o está certificando en este documento denominado como certificado de origen. El certificado puede ser llenado en español, en inglés o en francés. Se aceptan los 3 idiomas. Una certificación de origen que sea llenada y enviada eléctricamente, y también a cada parte puede aceptar que vaya firmado con una firma electrónica o digital. Es decir, no es que tenga que ser ya el documento físico y con una firma real de estas que ponían hasta en azul para que se viera. Ya cada una de las partes establece que lo puede utilizar incluso electrónico, con o sin firma digital. Oye, eso está súper práctico porque pues con eso se agilizan muchos procesos, esta manera de estar tramitando el certificado, que no necesariamente, además, como nos decías, tiene que ser en un formato rígido y completamente inamovible. Eso está bastante útil. ¿Qué te parece si nos sigues comentando de este tema tan importante respecto al artículo 5.3 que podríamos estar checando en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, después de este corte? Mientras, amigos, manden sus comentarios, mándame correo, dime qué quieres saber de los certificados de origen. Vámonos a un corte. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV, y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación o reducción de la jornada de trabajo, y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato, de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas.
Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Todos sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son: cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Listo, amigos, estamos de regreso con Samia. Seguimos comentando de certificados de origen. Vámonos con el artículo 5.3 del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué dice este artículo, Sami, con relación a los certificados de origen? Pues este artículo de Yanira nos da la base y la posibilidad de que no sea el productor el que certifique el origen, es decir, puede ser el exportador el que nos certifica el origen. Si nosotros lo pensamos de alguna manera, como de manera orgánica, quien debería de certificar, quien debería de emitir el certificado es el productor, porque pues es el que efectivamente tiene toda la información relacionada, qué productos utilizó, los procesos para ver si la mercancía conservó o no el origen. Sin embargo, esta facilidad se debe a que evidentemente el propio mercado, el propio comercio es muy activo y de repente el productor no es el que está haciendo la venta final a los exportadores o a los importadores a otros países. Tenemos, por ejemplo, los casos de estas ferias internacionales de venta en donde puedes ir y encontrar distintos productos dependiendo de la industria a la que tú estás atendiendo, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo en donde a lo mejor una empresa que se dedica a comercializar diferentes productos, tiene tratos con distintos productores, ellos pueden incluso hacer la certificación de origen sin tener que estar esperando la cadena de producción del productor. Es como voltearte y obtener el certificado del productor. Esto lo puede hacer el exportador, pero tiene que tener dos consideraciones. Uno es que tiene información, incluidos documentos que demuestran que la mercancía es originaria. Es decir, no basta nada más con firmar y decir sí es originaria. Recordemos que estos certificados de origen pueden estar sujetos a revisión por parte de la autoridad. Y también, evidentemente, él asume la responsabilidad de esta certificación de origen porque tiene confianza razonable en la declaración escrita del productor. Es decir, él tiene que establecer sus propios procesos internos. Yo como empresa comercializadora, si me voy a aventar a hacer ventas de exportación y voy yo a hacer los certificados de origen que me vaya pidiendo cada uno de mis clientes, tengo que establecer mis procesos para garantizar que tengo la información del productor, que efectivamente él me confirma que es una mercancía que cubre origen y yo confío en ello, ¿no? Para poder hacer la certificación. Cada parte puede aplicar un solo embarque de una mercancía. El certificado puede ser para cada embarque de una sola mercancía o para múltiples embarques. Es decir, un mismo certificado te puede cubrir 10, 2, 5, 6 embarques o puedes ir emitiendo un certificado por cada uno de los embarques. Esto también es algo que se va acordando dentro del TEMEC. Luego podemos de ella también platicarles un poquito del artículo 5.5, en donde nos dice cuáles son los productos o en qué casos podríamos no estar obligados a emitir un certificado de origen. Eso está muy bueno porque, pues, por el valor. El valor, ¿no? Cuando el valor de la importación por el valor de la mercancía no exceda $1,000 estadounidenses,
esto puede ser, no requiere que venga con un certificado de origen. Podríamos tener como una extensión del requisito. Siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones que pueda considerarse razonablemente como realizadas o planeadas con el efecto de evadir el cumplimiento. Es decir, si yo hago una importación esporádica con un valor de $1,000, puedo aplicar a origen sin necesidad de tener el requisito del certificado, pero no puedo segregar un embarque que valga $10,000 y hacerlo 10 embarques de $1,000. ¿Me explico? Si está esa presunción de que estás haciendo una división de tu embarque para poder tener el beneficio, ya no podrías hacer uso de esta exención en la inclusión de tus papeles de importación en certificado de origen. Ok. Oye, y esa cantidad, bastante considerable, el valor de la mercancía pareciera no tan relevante, pero de cualquier forma, ¿qué tenemos que tener como antecedente para poder solicitar este certificado? O sea, debemos conocer que los insumos sean realmente del país de origen. ¿Qué pedimos previo para poder lograr esta exención, digamos? Nuestra recomendación es siempre pedir el certificado de origen, ¿me explico? O sea, por lo menos siempre tener todos los documentos en donde venga, tan solo en la factura, la leyenda incluso de que es certificado de origen y tal. Esa es nuestra recomendación, evidentemente siempre tener el certificado de origen, pero también es importante que sepamos que puede existir una exención por algún caso de extrema urgencia, que puedas hacer la aplicación de la exención sin tener el certificado a mano y no tener que esperarlo para después solicitar una devolución de impuestos. Si tu mercancía es menos de $1,000, pues puedes hablar directamente con el agente aduanal para que se aplique la exención ya desde entrada. ¿Me explico? Sin tener que pagar el impuesto, esperar el certificado de origen y luego hacer la devolución del mismo. Ok, pues entonces ya con ello tenemos muy claro en qué casos no es necesario tramitar esta certificación o este certificado. Bueno, y una vez que tengo mi certificado de origen, ya tengo todo en orden, ya nos dijiste cuánto tiempo me puede servir, pero ¿cómo conservo además pues esos registros? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debo de hacer? Ok, recordemos que nosotros tenemos la obligación de conservar nuestro expediente de comercio exterior, todo el documento que es el pedimento, la factura, el certificado de origen, las guías aéreas, la lista de empaque. Todo esto tenemos que atender primeramente a la legislación interna, es decir, si estamos hablando de mercancía que nada más forma parte del inventario y la vendes, pues puedes hablar de 5 años. Si estás hablando de maquinaria, tendríamos que conservarla eternamente, me explico, por cuestión interna. Sin embargo, de acuerdo con TEMEC, se establece en el artículo 5.9 que como requisito para conservar estos registros y que pueda ser auditable el origen como tal, no tanto la operación de comercio exterior, sino el origen y la certificación de origen, tienes que conservarla por lo menos 5 años después de la fecha de importación de tu mercancía. Y aquí tienes que guardar la documentación relacionada con la importación, incluida la certificación de origen, que sirve como base para la solicitud, y todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía es originaria. Nosotros como importadores solo tendremos que conservar el certificado de origen, pero las empresas que hacen la certificación de origen, ya sea el productor o el exportador, no basta nada más con conservar el certificado de origen. Ellos tienen la obligación de conservar todos los registros necesarios para demostrar el origen que certificaron. Y eso también, de acuerdo al tratado, debe de ser por lo menos de 5 años. Perfecto, pues con esto también nos das pauta a que pues ese mito que tenemos respecto a que ya pasó la importación, ya tengo la mercancía, ya la exporté, ya la importé, nos olvidamos de documentación. Es bien importante integrar su expediente de comercio exterior. El certificado de origen forma parte muy importante de este expediente y fíjense que con este motivo les quiero comentar que en esta semana nos llegó a través de correo electrónico una pregunta bien interesante. Sammy, te la voy a hacer porque tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo respecto al análisis de la documentación, el certificado de origen. Dice, me dedico a la compraventa de productos textiles. Uno de mis transportistas fue verificado por las autoridades.
decomisaron su mercancía porque no coincidían las etiquetas para con la factura que llevaba y tampoco con la carta aporte. ¿Cuáles son sus comentarios? Bueno, creo que esto da para una super consulta específica, pero pues a grandes rasgos, Sammy, yo creo que hay 2-3 puntos bien clave que nuestro cibernauta debería de estar tomando en cuenta. ¿Qué considerarías al respecto? Es muy importante, ella. Recordemos que siempre nuestros productos deben de cumplir con reglas muy específicas de etiquetado. Y lo que venga en el etiquetado siempre va a prevalecer contra los documentos que podamos entregar. Es decir, la etiqueta es lo que va a descalificar todo lo que tú puedas entregar como documento. Entonces siempre debemos de tener mucho cuidado. Y la verdad es que eso es parte del trabajo que tendrían que hacer los verificadores en aduanas y el agente aduanal. Es uno de los primeros requisitos. Ellos tienen que ir, revisar tu etiqueta y te validan con toda la documentación que estás entregando. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que hay agentes aduanales que tienen atorada la mercancía porque tu etiqueta no cumple con los permisos y de repente todo el mundo está corriendo de último momento para adecuar las etiquetas. Las etiquetas cumplen ciertos requisitos de acuerdo a cada uno de los países por los que pasa la mercancía. México tiene unos requisitos muy, muy específicos en el tema de etiquetado y tenemos que estar súper seguros que lo que diga la etiqueta es lo que estamos reflejando en cuestiones documentales, porque si no, se puede hacer una presunción de que estamos falseando documentos y efectivamente nos podemos enfrentar a este tema en donde te pueden confiscar los productos, los famosos PAMAs incluso. Así es, qué importante que ustedes conozcan. Y Sammy, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo que cuando somos los importadores de primera, pues digamos de primera mano, tenemos mayor responsabilidad, pero también cuando somos de segunda mano, vamos a suponer que yo compro y vendo textiles y esos textiles los compro de una empresa mexicana, pero que a su vez esta empresa los importa. Recuerden que uno de los requisitos para este tipo de mercancías en la propia factura deberá de venir el número de pedimento que avala ese insumo. Yo lo estoy comprando en una segunda cadena de producción, ¿no? Sin embargo, también compro esas responsabilidades y a veces por ahí decimos, pero si yo no me dedico a importar, ¿por qué tengo que cumplir con todo ello? Es algo bien delicado que deben tomar en cuenta. Toda la mercancía que inclusive comprada en segundas cadenas de comercialización debe cumplir con requisitos. Uno de ellos es exactamente eso, tener el número de pedimento. Y luego la carta aporte, que a pesar de que pues en materia fiscal está postergada para el año que viene, pues quiero comentarles que recuerden que en la parte comercial, en la parte de comercio internacional, ya hace tiempo que se viene utilizando para demostrar la legal estancia y para ello debemos de contar también dentro de la logística del traslado de nuestras mercancías con todo lo necesario para evitar estos contratiempos y efectivamente esas verificaciones las pueden hacer en cualquier carretera federal. Entonces, eso que nos comenta Sammy es una reflexión para todos ustedes cuando estén en el traslado de esas mercancías, en la revisión, la logística, la parte documental que ampara pues el bien más preciado porque va a formar parte de nuestros inventarios si es que nos dedicamos a la compraventa. Todo lo que tenga que ver con importaciones es responsabilidad de todos dentro de esa cadena económica. No sé si quisieras hacer algunos otros comentarios al respecto para que vean, amigos, que cuando ustedes mandan sus preguntas, se estudian sus casos, se estudian las preguntas más relevantes y aquí les estamos ya dando respuesta. No, pues lo que comentas de ella, recordemos que carta aporte es un tema que nos ha traído de cabeza todo el año. Y carta aporte, justamente el gran problema que tiene, aparte de todos los requisitos que pide, es que está vinculado, está fundamentado legalmente de tal manera que el hecho de incumplir con el tema de la carta aporte puede ocasionar que la mercancía sea tipificada como contrabando.
y en automático te la pueden quitar. Entonces, no es un tema menor, hay que poner especial atención. Si bien se ha pospuesto, las empresas hoy en día cada vez se está reforzando ya los sistemas en cuestiones de cruces, de manejo de la información. Ya cada vez estamos teniendo también más dudas en ese sentido, porque en un principio cuando se empezó a implementar, pues nadie estaba realmente preparado. Ahorita ya empezaron a surgir varios errores en los sistemas, ya empiezan con un poquito más de dudas de gente que efectivamente ya se están aplicando mucho mejor. Entonces, y en el tema del certificado de origen, pues recordemos los debidos procesos, recordemos validar bien la información de nuestros proveedores para poder conservar toda la documentación y la información, delimitar las responsabilidades para no correr riesgos que no nos corresponden. Claro que sí, Sami. Pues con esto, amigos, vamos cerrando nuestro programa con estos comentarios, con la respuesta de sus inquietudes y dejando la puerta abierta para que en una siguiente charla, por supuesto, con grandes invitados que siempre tratamos de traer para ustedes, podamos entre todos tener una mejor apertura para con el comercio exterior. Samia, muchísimas gracias. Si quisieras hacer un último comentario, recomendación para irnos despidiendo de nuestros cibernautas. Pues nada, un gusto estar aquí con ustedes. Traten de aprovechar siempre todos los beneficios que establecen las regulaciones. Hay muchos. Analicen la operación. Hagamos un esfuerzo en convencer a los empresarios que es importante hacer una planeación de las operaciones y seguramente podremos aportar muchos beneficios para ellos. Muchísimas gracias, Ami. Nos vemos en la próxima charla. Amigos, quédense con nosotros. IMEFI TV siempre tiene para ustedes los mejores programas. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Soy Deyanira Arizbe. Escríbeme a deyanira@arizbecorporativo.com y hazme saber tus inquietudes. Hoy estás más informado en materia de comercio exterior. Hasta la próxima.